Hola, mi nombre es José Eduardo Tez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y vamos a continuar con el tema Amparo Directo. En este caso, parte 16 para los seguidores de Charlas de Amparo, tramitación del amparo directo para los seguidores de Argos Cursa. Agradezco desde luego la gratísima experiencia que tuvimos hace unos días en donde, sobre pretexto de festejar los 50 años de vida de tu servidor, pues lo hice realizando lo que me gusta, y lo que me gusta es hablar de amparo. Y entonces pues tuvimos un curso online que fue todo un éxito. De verdad fue muy emocionante estar hablando 1 hora 15, 1 hora 20, un pequeño receso y después una abundante cascada de preguntas de toda la República. Había desde Los Cabos, Puebla, Tlaxiaco, Guadalajara, Tehuacán, Villahermosa, por citar solo algunos lugares, Veracruz, muchos amigos. No deja de ser muy emocionante esta intención que se generó con Charlas de Amparo, pues ha sido una realidad. Y pues, como suelo decir, sin mayor preámbulo, vamos a continuar. En el video anterior, en el audio anterior, ¿de qué te hablé? Estoy hablando de la tramitación del amparo directo. ¿Recuerdas? El amparo directo es aquel que procede contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Se presenta por conducto de la autoridad responsable, quien decreta la suspensión de plano del acto reclamado, rinde su informe justificado, hace una certificación al pie de la demanda acerca de la fecha en que se presentó la demanda y la fecha cuando se notificó. De igual forma, lo que realiza es emplaza al tercero interesado y envía la copia respectiva para el agente del Ministerio Público adscrito al colegiado. Cuando le llega esta demanda de amparo junto con el informe justificado al presidente del tribunal colegiado, el presidente del tribunal colegiado dicta el auto de inicio. En el auto de inicio, lo que se puede realizar son algunas de las siguientes determinaciones. ¿Recuerdas? Incompetencia, desechamiento, preventivo o admisorio. Ya hablamos de incompetencia, y en incompetencia puede ser por razón de grado o vía. La tramitaste como directo, no es directo, es indirecto. Declina competencia el presidente del colegiado y se la remite al juez de distrito. Cuando hay incompetencia por razón de grado o vía, el plazo se interrumpe. Quiere decir que aunque se trata de una demanda de amparo que incorrectamente fue tramitada o presentada, mejor dicho, promovida como amparo directo, y resulta que es amparo indirecto porque no se trata de una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, pues se le declina competencia al juez de distrito y esto es conocido como el error en la vía, surte efectos de interrupción en el plazo y pues todo el mundo contento porque la suspensión decretada por la autoridad responsable rige hasta que es declinada la competencia por el presidente del colegiado. Cuando la radica ya el juez de distrito, queda insubsistente esa incompetencia, da inicio el amparo indirecto y entonces pues ya se rige por las diligencias del amparo indirecto. Ese es en tratándose de la incompetencia por razón de grado o vía. Vale la pena ahí abundar en donde, a diferencia de lo que pasaba en la anterior ley de amparo, que no se consideraba sentencia definitiva si no había agotado recurso ordinario, en la nueva ley de amparo se considera sentencia definitiva aunque no haya agotado el recurso ordinario. O sea, antes, si no agotabas el recurso ordinario, el presidente del tribunal colegiado declinaba competencia porque decía, no estoy en presencia de una sentencia definitiva, porque procede un recurso, se le enviaba a un juez de distrito, quien desechaba o en todo caso sobreseía porque no se había agotado el recurso. En la nueva ley de amparo, sin embargo, se cambia ese criterio porque sentencia definitiva es aquella que aborda el estudio de fondo del asunto y es obligatorio agotar el recurso ordinario, pero
Si no lo agotas, entonces el presidente del tribunal colegiado y el colegiado en sí tiene competencia como vía, pero lo que hará será sobreseer o desechar, dependiendo del estadio en donde esté, desechar si es en el auto de inicio, sobreseer si es en un auto si es una resolución plenaria ya en sesión. ¿Por qué? Porque no se agotó el recurso ordinario. Entonces, en ese tipo de supuestos es cuando, por incompetencia por razón de grado o vía, se puede resolver. Aún así, en el tribunal colegiado no se declina competencia, se desecha o se sobresee. Hablamos también de las incompetencias por razón de territorio y se menciona cómo actualmente en materia agraria puede presentarse la demanda en el lugar en donde tenga ejecución el acto reclamado. Te hice mención a cómo en el 2002-2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese tipo de actos lo que hizo fue decir que no podía presentarse ante los tribunales unitarios ni resolver en consecuencia los tribunales colegiados de donde tenía ejecución porque no lo autorizaba la norma. En cambio, ya de conformidad con la nueva ley de amparo, pues sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque es en el artículo, si mal no recuerdo, decíamos que es el 34, y de conformidad con 34, tercer párrafo, en materia agraria, es competente el colegiado de circuito que tenga jurisdicción en el acto reclamado deba tener ejecución, trata de ejecutarse, ejecutándose, ejecutado, si el acto reclamado puede tener más ejecución, y de ahí se sigue. Entonces eso significa en materia agraria lo puedes hacer, en materia fiscal no, aunque el artículo lo dice. Sin embargo, la Corte estableció que este artículo es contrario a la naturaleza del amparo por cuanto hace el contencioso administrativo federal, dígase juicio de nulidad. Auto de incompetencia por el presidente del tribunal colegiado. Auto desechatorio por el presidente del tribunal colegiado cuando advierte de manera notoria una causa de improcedencia. Notoria y manifiesta quiere decir que salta a la vista y que no requiere mayor demostración ni puede ser desvirtuada durante la tramitación del juicio. En ese tipo de casos, lo que se realiza es un acuerdo desechatorio por el presidente del colegiado, quien invoca alguna de las causales de improcedencia del artículo 61 de la ley de amparo. Has de recordar, la improcedencia es el obstáculo conforme al cual no puede abordarse el estudio de fondo del asunto por no ser procedente precisamente el amparo. Autos desechatorios, te invito a escuchar los audios anteriores y ver los videos anteriores porque ahí ya abundé sobre lo mismo. Pero el día de hoy vamos a ver lo que es el auto preventivo. ¿Qué es un auto preventivo? Te invito de todas formas a ver los videos y escuchar los audios de amparo indirecto, en donde pues se relacionan con este mismo tema, nada más que la diferencia es que sea una demanda de amparo indirecto. Aquí es demanda de amparo directo. Por cierto, saludos, estoy en el estudio de charlas de amparo y por esa razón me ves aquí muy abrigado. Es una tarde de jueves y pues para cuando estamos grabando este video tenemos un invierno fuerte en la ciudad de Puebla y bueno, pues nos estamos congelando aquí un ratito, pero con mucho gusto hablando sobre el juicio de amparo. Vienen nuevos eventos, te invito, vamos a tener uno en el Distrito Federal, 5 y 6 de febrero, referente a sentencias relevantes. Después 19 y 20 de febrero vamos a dar el maratón de amparo en la ciudad de Guadalajara, entre otros eventos que seguramente tendremos en breve. Regreso. Acuerdo preventivo. ¿Qué es el acuerdo preventivo? Cuando existen alguna irregularidad en la demanda, en el escrito de presentación de la demanda, el presidente del tribunal colegiado tiene la obligación de requerir o prevenir, por eso se llama acuerdo preventivo, a la parte quejosa para que regularice la demanda, para que subsane las omisiones en que se haya incurrido con motivo de la redacción de la demanda. ¿Qué tipo de irregularidades pudiéramos encontrar en la presentación de la demanda de amparo directo? Para eso nos tenemos que ir al artículo 175 de la Ley de Amparo, y en el 175 de la Ley de Amparo
Pues encontrarás los requisitos de la demanda de amparo directo. Vamos a pensar, por ejemplo, que no se asentó el acto reclamado, sería pues, muy cuestionable, pero en ocasiones pasa, sobre todo cuando son demandas consecutivas, le dejan la fecha de la primera demanda y pues resulta irregular, pero de la lectura íntegra de la misma se advierte que es otro el acto el que quieren plantear. Otra que pudiera ser es, por ejemplo, que no estuviera la fecha de notificación, que no se hubieran señalado los preceptos que contengan los derechos humanos cuya violación se reclame, pero lo que no puede ser materia de acuerdo preventivo son los conceptos de violación. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, es uno de los requisitos de la demanda, la jurisprudencia nos ilustra que con esto se le daría una mayor oportunidad al gobernado para que redactara la demanda fuera del plazo genérico de hasta 15 días con que se cuenta para presentar la demanda de amparo. Es así que, entre otros motivos, pudiera ese ser el acuerdo preventivo. Puede ser también un acuerdo preventivo, ejemplo, no está acreditada la personalidad. Normalmente en amparo directo la personalidad con la que se promueve es la que está demostrada ante la autoridad responsable, pero puede haber cambio de representante y entonces tenga que aportarse una nueva constancia, un nuevo testimonio notarial ante el mismo tribunal colegiado que no se haya acompañado. Acuérdate, también lo vimos, te invito, insisto, a ver los videos y escuchar los audios anteriores. La personalidad debe de estar acreditada o ser acreditable a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Si tú, el testimonio notarial, por citar una de las formas de demostración de la personalidad, no lo exhibes al momento de la presentación de la demanda o es de fecha posterior, pues no se tendrá por acreditada tu personalidad. Ese puede ser uno de los acuerdos preventivos. ¿Qué plazo te da el presidente del tribunal colegiado para subsanar las irregularidades? Pues es de hasta 5 días. En este plazo de hasta 5 días está previsto en el artículo 180 de la nueva ley de amparo. Y por cierto, vale la pena destacar qué sucedería, ejemplo, si te hace un acuerdo preventivo con varias especificaciones, es decir, ejemplo, no acreditaste tu personalidad, tienes que subsanar debidamente alguna otra irregularidad de la demanda, ejemplo, fecha de conocimiento y demás, y cuando presentas el escrito de contestación solamente atendieras alguno de los requisitos. En ese sentido, es a través de la jurisprudencia como encontramos esta solución. Los plazos se interrumpen al momento en que tú presentas tu escrito que esté subsanando el requerimiento. En ese momento se interrumpe el plazo y volvería a correr al momento en que te den la notificación de qué es lo que hace falta. Eso fue jurisprudencia de la Corte que se emitió por allá hace un par de años y con eso se le da la mayor oportunidad defensiva y probatoria a la parte quejosa. Es donde yo insistiré, como normalmente lo hago, en que es indispensable conocer la jurisprudencia de la Suprema Corte, tanto en pleno como en salas, como la jurisprudencia que deriva de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de la propia Suprema Corte, así como la jurisprudencia de los plenos de circuito y la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito. En ese tipo de supuestos es adecuado poder estar permanentemente actualizado. Es necesario, no es adecuado, es necesario estar permanentemente actualizado, porque muchas de las cosas que no nos dice la ley, precisamente la interpretación jurisprudencial es la que la va subsanando. Desde ese punto de vista, te invito a que pensemos y mientras yo te invito, por favor, y les mando saludos a cabina, por favor, cabina, estamos totalmente en vivo el día de hoy, transmitiendo en este caso desde el estudio, para que sepas cómo funciona esto, pues tengo un teléfono celular, estoy debidamente enlazado vía Argos y en vivo estoy transmitiendo en este programa. Por eso vamos a ir enseguida a un corte. Y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.